Hola a todos, el día de hoy este video tiene la finalidad de explicar en qué ha consistido la flexibilización de la suspensión perfecta de labores a raíz de dos decretos emitidos el día 24 de junio del presente año. Para ello quisiera mencionar previamente a través de una línea del tiempo cuál ha sido el trámite o la modificación de esa suspensión perfecta de labores desde su creación hasta el día 24 de junio del presente año. En esta línea del tiempo podemos apreciar cómo desde el día 14 de abril de 2020 que se publica el Decreto de Urgencia 038-2020 que establece medidas para mitigar los efectos económicos causados tanto a los trabajadores como a los empleadores a raíz del COVID-19. Este decreto de urgencia trae a colación una nueva figura de suspensión perfecta de labores distinta a la ya regulada en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Este decreto de urgencia es reglamentado una semana después a través de la publicación del Decreto Supremo 011-2020, que establecía algunas medidas complementarias para la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Si quieren saber un poco más acerca del contenido de los mismos, pueden revisar mis videos anteriores en donde abordo ampliamente el contenido de ambos decretos. Muy bien, el día 24 del presente mes se emiten dos decretos. El primero, el decreto de urgencia 072-2020, que modifica en algunos artículos al decreto de urgencia 038-2020, y el decreto supremo 015-2020, que modifica en algunos artículos al decreto supremo 011-2020. Habiendo mencionado ello, pasaré a explicar en qué consisten estas nuevas modificatorias o flexibilización de la suspensión perfecta de labores y cómo estas modificaciones traerían un perjuicio para los trabajadores. Muy bien, para ello mencionar que el decreto de urgencia 038-2020 en el artículo 7.3 establecía que aquellas empresas que aplican la suspensión perfecta de labores, que sean micro, pequeñas empresas, y que sus trabajadores estén en suspensión perfecta y que ganen hasta 2.400 soles, podían recibir una subvención por parte del Seguro Social de Salud de 760 soles hasta por un plazo máximo de 3 meses. Esto es lo que nos decía la norma anterior. Esta modificación recaída en el decreto de urgencia 072-2020 indica de que esos no solamente pueden aplicar suspensión perfecta las empresas que sean micro o pequeñas empresas, es decir, hasta 10 trabajadores, sino también pueden aplicar esta figura las empresas que tienen hasta 100 trabajadores. Otra modificación, otra restricción que ha traído este decreto es de que si esos trabajadores que estén en suspensión perfecta, que tengan, en sus empresas tengan hasta 100 trabajadores, que ganen hasta 2.400 soles, y se les va a dar una subvención de 760 soles, siempre y cuando no hayan recibido otros beneficios, otros bonos que se encuentran establecidos en el artículo 2 del decreto de urgencia 027-2020, publicado el día 16 de marzo del 2020. ¿Qué establecía este decreto? Establecía un bono, un subsidio monetario de 380 soles para aquellos hogares en pobreza o en pobreza extrema. ¿Cuál es el otro bono? Es el decreto de urgencia 052-2020, publicado el 5 de mayo del presente año, que establecía en el artículo 2 que se autoriza un subsidio monetario de 760 soles para los hogares de pobreza o pobreza extrema. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta modificación? Que aquellos trabajadores cuyas familias ya se hayan visto beneficiadas de cualquiera de estos bonos y se encuentran en suspensión perfecta, ya no van a poder acceder a este nuevo subsidio por parte del Seguro Social de Salud. Entonces, ¿qué es lo que podríamos preguntarnos? ¿Hubiera sido mejor que no hayan recibido este bono alguno de sus familias para que puedan acceder a este subsidio por parte del Seguro Social de Salud? Es una pregunta, me parece un poco ilógica, ya que se deja un poco en el desamparo a los trabajadores, porque estos bonos ya han sido cobrados. Entonces, los trabajadores en suspensión perfecta de labores ya no contarían con este dinero, pero vemos como el Ministerio de Trabajo ha indicado de que esta significa una nueva restricción para los trabajadores. Asimismo, el Decreto Supremo 015-2020 modifica los artículos 3, 5 y 7 del Decreto Supremo 011-2020. ¿Qué decía el artículo número 3? Nos indicaba de que aquellas empresas cuyas ventas en el mes previo a la suspensión perfecta hayan sido igual a cero, podían acceder a la suspensión perfecta de labores, acreditando haber agotado otras medidas
que busquen mantener la vigencia de la remuneración y la vigencia del vínculo laboral de los trabajadores. ¿Cuáles eran esas otras medidas que las empresas debían acreditar haber agotado? Esas medidas tales como el descanso vacacional adquirido y no gozado, el descanso que todavía no ganaban, es decir, el descanso adelantado, las vacaciones adelantadas, la reducción de la remuneración con la correspondiente reducción de la jornada o la reducción de la remuneración u otras medidas que los empleadores podrían acordar con los trabajadores. Esto era lo que establecía el Decreto Supremo 011-2020. ¿Cuál es la modificación que ha traído este Decreto Supremo 015-2020? Primero, en el artículo 3, indicar de que los trabajadores cuyas ventas, las empresas cuyas ventas al mes anterior hayan sido igual a 0, es facultativo que acrediten haber agotado estas medidas anteriores. Es decir, en el caso de que las empresas hayan tenido en el mes previo a la intención de aplicar la suspensión perfecta promedio de ventas igual a 0, pueden o no acreditar haber agotado las medidas. Es decir, las empresas pueden libremente aplicar directamente la suspensión perfecta de labores sin haber agotado esas otras medidas. ¿Cuál es la modificación del artículo 5? El artículo 5 nos indica de que las empresas cuyos trabajadores sean menores de 100, también es facultativo a que acrediten haber agotado esas otras medidas que mantengan el vínculo de los trabajadores. Asimismo, la otra modificación recaída en el artículo 7, que indicaba que la Autoridad Inspectiva de Trabajo tenía que emitir un informe sobre la situación de la empresa, varios requisitos un poco restrictivos para algunos. En específico, el inciso G del artículo 7.2 indicaba que la Autoridad Inspectiva de Trabajo tenía que emitir un informe en donde acredite que las empresas hayan agotado estas otras medidas. Es decir, si la empresa no ha acreditado que ha conversado con sus trabajadores, que ha dialogado, que ha intentado mantener el vínculo y la remuneración de los trabajadores, si no ha acreditado eso, no se les va a poder dar la suspensión perfecta de labores. Lo que dice la modificación es que cuando sea exigible la verificación de haber agotado estas otras medidas, recién se va a poner en el informe eso. Es decir, que muchas empresas, es lo que ha pasado actualmente, muchas empresas se les ha denegado el acceso a la suspensión perfecta de labores porque no acreditaban haber agotado esas otras medidas. Es decir, directamente aplicaban la suspensión perfecta de labores sin haber agotado otras medidas menos gravosas para los trabajadores. Entonces se les denegaba la suspensión perfecta de labores. Lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo es flexibilizar aún más y ha indicado de que en el caso donde es facultativo que las empresas acrediten haber agotado esas otras medidas, cuando sea exigible, recién las empresas pueden acreditar haber agotado. Cuando no es exigible, no. Es decir, muchas empresas pueden directamente y a través de esa norma, pueden directamente aplicar la suspensión perfecta de labores sin haber agotado otras medidas menos gravosas. Acá vemos cómo esto va a causar un grave perjuicio para los trabajadores debido a que muchas empresas ya no se van a sentar, si antes no se sentaban a dialogar con sus trabajadores para establecer una medida menos gravosa, ahora mucho menos lo van a hacer. Ahora directamente van a ir a la suspensión perfecta de labores y ello a raíz de que ha sido autorizado por el mismo Ministerio de Trabajo. Entonces son una de las críticas que se puede hacer a este decreto, de esos decretos emitidos el día 24, en donde flexibilizan mucho la figura de suspensión perfecta de labores, y a los que benefician son a las empresas, porque se ha dado cuenta ya que los trabajadores se les ha dicho, ustedes vivan con sus aportes de AFP, vivan con su retiro de CTS, con préstamos de algunas empresas. Entonces, también vemos que muchos beneficios están yendo para las empresas. Es decir, todos los beneficios que está dando el Estado, el dinero del Plan de Reactiva Perú y otros préstamos más, están yendo para las empresas. Eso es lo que quería abordar en este video, cuál es la modificación que se ha dado con estos decretos emitidos el día 24 y cómo va a causar un perjuicio a los trabajadores debido a que van a verse muy afectados en el primer caso, en el decreto de urgencia 038-2020, porque si alguno de su familia ya ha recibido esos bonos ya mencionados, no van a poder acceder a este subsidio de 760 soles por parte del Seguro Social de Salud. Y el otro perjuicio, de que no es necesario que las empresas acrediten haber agotado otras medidas menos gravosas para los trabajadores. Las empresas directamente van a aplicar la suspensión perfecta de labores y ello es legitimado por esta norma. Es lo que quería comentar un poco. Si de repente tienen algún tema que quisieran que mencione, lo pueden poner en los comentarios, o alguna pregunta también lo pueden establecer en los comentarios. Espero haberles ayudado. Muchas gracias.